presencia de Dios es real, su gloria está visible, del norte y del sur vendrá, cielos abiertos en este lugar. Pasión por un avivamiento, sueños de gloria y majestad, llegan de cada punto de la tierra a los cielos abiertos, a los cielos abiertos, a los cielos abiertos, a los cielos abiertos. El favor de Dios en este lugar. Quienes han hecho safaris por el África, yo no tuve esa providencia, pero quienes han compartido desde un jeep, desde una camioneta, ver los animales sueltos, ver un pelícano tras una jaula no es lo mismo que verlo revolotear sobre tu barco, que se alza con su almuerzo sobre el arras del mar y sigue volando. Es una cosa extraordinaria. Lo mismo cuando ves animales salvajes, tomando los recaudos del caso, por cierto. Y quienes han experimentado safaris y han visto animales sueltos, cuando regresan a la ciudad, dicen, todos coinciden que no soportan verlos en un zoo, en un zoológico local. Es un choque que tienen, no soportan llevar a sus niños nunca más a un zoológico local porque dice, he visto ese mismo gorila que pesa 180 kilos, que pesa 400 libras, no sé cuántas libras, ese mismo gorila lo he visto suelto y no tiene ese carácter, no es así. Ese no es el verdadero gorila, no es el verdadero espécimen que quieren representar. Y llegaron a una conclusión que me llamó la atención y que le dio título a este mensaje. Llegaron a la conclusión que los que están encerrados en zoológicos son animales que no tienen aliento, son animales sin aliento. Respiran, pero no tienen aliento, no tienen deseos de vivir. Son animales enjaulados, domesticados, han perdido la pasión con la que fueron engendrados. Su código genético dice que ese no es su hábitat para vivir ni para morir, pero sin embargo el hombre ha decidido ponerlo entre barrotes para exhibirlos y cobrar los tickets para que la gente y los niños, la gente con sus hijitos o los adultos y niños vayan a verlo y dicen, son animales sin aliento. Y yo me pregunto si acaso la iglesia no le ha hecho a la gente lo que el zoológico a los animales. Amo la iglesia, está en mi sangre, soy pastor de una iglesia, no quiero que me interpreten mal, pero siempre me he preguntado si la iglesia durante cientos de años lo que ha hecho fue sacar a la gente de su hábitat natural y meterlo en una jaula religiosa. Le eliminamos los riesgos, le quitamos la aventura, le quitamos los peligros, las luchas y los dejamos como cristianos sin aliento. Venimos, adoramos, servimos a Dios y lo sagrado se nos vuelve común. No nos damos cuenta que este podría ser el último día que estamos viviendo o el primero que todavía no fue escrito. Pero dejamos que la agenda, que el calendario nos vaya pasando por arriba y estamos como esos monos enjaulados detrás de los barrotes viendo cómo se nos pasan no los meses, sino las décadas. Se nos van pasando frente al espejo entre kilos de más, libras de más, arrugas, varices, estrías y otros géneros demoníacos que nos van atacando. Y la vida se nos va pasando. Yo dije una vez que en ocasiones tengo ganas de agarrar a personas de la solapa y decirle, ¡hey! La vida se te está pasando y la estás tirando por la borda un año a la vez. Y no te das cuenta. Me pregunto, insisto, si la iglesia, no hablo de esta iglesia en particular, sino de la iglesia en general mundial, ¿acaso no domesticó a los cristianos? Y hay una parte nuestra que nos gusta la seguridad de la jaula. Nos gusta ir a una iglesia donde haya actividad para hombres, para mujeres, para niños, y sea una suerte de club que nos proteja de lo que ocurre afuera. Pero afuera es el hábitat natural. Jesús no murió en la cruz y resucitó al tercer día para que estemos más seguros. Él murió y resucitó para que seamos individuos peligrosos, para que vayamos a cambiar el clima, para que seamos como el río de Ezequiel, que sale del altar y a medida que se aleja del altar se hace más profundo y cambia la sociedad, cambia el clima, cambia la atmósfera, cambia la cultura. Para eso Jesús murió,
para hacernos individuos más peligrosos. Y me pregunto si esa parte peligrosa, esa noción de aventura que nació con nosotros, no se ha ido muriendo y por eso lo sagrado se nos ha vuelto común. Cuando la vida se hace común, nuestros ángeles están aburridos, no actúan. Y yo creo que no hay nada que sea más la antítesis de la fe que el aburrimiento. Aburrimiento es lo contrario de la fe. Un famoso teólogo dijo que el aburrimiento era la raíz de toda maldad. La mente vacía. Mi mamá decía, la mente ociosa es taller de Satanás. Y yo creo que el aburrimiento indudablemente es la matriz de toda maldad. No se puede tener fe y al mismo tiempo estar aburrido. Ustedes recuerdan al joven que llegó a Jesús, el joven rico, y dijo, he guardado todos los mandamientos, ¿qué me falta? Se nos escapa esa pregunta, ¿qué me falta? Y es obvio que el muchacho sentía, siendo santo, habiendo guardado todos los mandamientos, teniendo riquezas, poder, todo lo que trae el dinero, sentía que le faltaba algo. No es este un inconverso al que le falta la salvación, es un hombre salvo aparentemente. Un hombre que guardó todos los mandamientos y dice, ¿qué me falta? Él sentía esa insatisfacción que sentimos cuando vamos transitando días comunes y no días especiales. Cuando la santidad solo es menos y no más. Un día se los expliqué. Yo nací en una iglesia donde la santidad era robar, quitar cosas. Quite el alcohol, hermano, quite el cigarrillo, quite los vicios, quite el adulterio, quite la fornicación. Y uno quitaba. Y a raíz de restar, uno era más santo. Pero nunca nos dijeron, sume riesgo, sume valor, sume hombría, en el caso de los varones. Suma desafíos, suma visiones. Nunca nos enseñaron a sumar, era solo restar. A ver qué hermana se cortó el cabello. Y había unas hermanas con unas colas de caballo por acá. Y yo nunca me lo corté, le dolía la cabeza del peso que tenía. Era la novia de Mr. Ed, porque así era. Nunca se había cortado el cabello. Bien, hermana. Ahora esa hermana no hacía nada en favor del reino. Restaba, porque quería mantener la santidad. Este joven me imagino que también tenía un evangelio de resta. Un evangelio donde él mismo describe, yo guardé todo, pero ¿qué me falta? Y el Señor dice, mira, para ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y se nos escapa lo que luego el Señor dice. Y luego, ven y sígueme. Yo sé que en algún momento cuando leímos esto nos hemos sentido mal por el joven, porque decimos, pobre, le pidió que deje todo lo que tenía. Pero se nos escapa lo que el Señor pone en la mesa. Le dice, y después ven y sígueme. No es que le dice, ven, regala todo lo que tienes o véndelo, dáselo a los pobres y después quédate ahí. Le dice, después sígueme. Le está dando una contrapropuesta, está haciendo una oferta, una negociación. Y el muchacho prefiere quedarse encerrado en su jaula. La seguridad de una religión donde guarda todos los mandamientos, no falta ningún domingo, pone el diezmo, pone la ofrenda, canta "Oh, qué alegría llegó a Israel", o a Jerusalén, y se vuelve a casa. No hay riesgos. ¿Es menos cristiano? No, no es menos cristiano, pero ¿qué oportunidad se perdió? Seguir a Jesús. Compárenlo con los 12 discípulos, compárenlo con estos discípulos que siguieron la propuesta de tener un aprendizaje sin paga. Filetearon los peces, los pescados que Jesús trajo de la pesca milagrosa. Bebieron del agua que luego el Señor convirtió en vino. Lo vieron resucitar muertos, lo vieron ascender a los cielos. ¿Con qué se paga caminar con el Hijo de Dios? Si alguno de ustedes tuviera una máquina del tiempo y algún científico te dijera, puedes regresar a cualquier momento del pasado, estoy seguro que todos coincidimos en qué época queremos regresar y a quién quisiéramos conocer. Si hay alguien aquí que diría, ay, lo quedaría por conocer a Simón Bolívar, no entendió nada. Yo sé a quién quisieras conocer. Y este muchacho tiene la propuesta del Hijo de Dios, ven y sígueme, y se la pierde. Se la pierde. Y estos otros 12 muchachos que dejaron su jaula, su comodidad, sea barco de pesca, sea un doctorado en medicina, sea una compañía de cobrar impuestos, dejaron lo que tenía. La Biblia narra que estos muchachos, el Señor los mandó y los comisionó a las 4 esquinas del mundo conocido. Un historiador de la época, Eusebio, escribió que Pedro viajó por mar hasta Italia. Juan fue a Asia Menor.
Jacobo llegó hasta España y hasta Tomás llegó. Y Tomás llegó hasta la India. Aún Tomás, el que le costaba creer que el Señor había resucitado, terminó predicando en India, según los historiadores. El joven podía haber sido uno de estos muchachos. Podía haber sido uno de los 12. Podía haber sido el 13º apóstol. No lo sé. Pero prefiere la seguridad de la jaula y vivir sus días comunes. Otro gorila tras los barrotes. Otro elefante que no conoce la selva. Otro león transformado en gatito al que los niños le tirarán maníes o basura para comer. Y diremos, ¿viste al león? No, ese es el león, ese no es el león. Eso es un león en cautiverio, un león domesticado, un león que intentan civilizar. ¿Viste la iglesia de Jesucristo? Esa no es la iglesia de Jesucristo. Son cristianos domesticados, civilizados. Los he visto caminando por algunos campus con su vaso de café de Starbucks, escuchando un mensaje sin que nadie los moleste. Un mensaje cortito, por cierto, porque no tienen mucho tiempo para darle al Señor. Son gente, como lo definieron las personas que estuvieron en safaris, a los animales del zoológico, sin aliento. Y tomaré los últimos minutos para explicarte por qué digo sin aliento. Porque es exactamente lo que Satanás le quiere quitar siempre a la iglesia, el aliento. Desde las primeras páginas de la Biblia a Satanás se lo compara con una serpiente. Siempre traté de investigar qué tipo de serpiente y se me ocurría en primera instancia que podían ser las serpientes venenosas, esas que tienen una carga de veneno tan grande que podrían matar a un ser humano o a varios caballos. Sin embargo, creo que la serpiente, el reptil que más se asemeja a Satanás es la pitón. No quieren encontrarse con una de esas en el jardín. 180 kilos, 400 libras y pueden medir hasta 6 metros. Pueden comerse tranquilamente cocodrilos, pueden comerse enormes caimanes. No son venenosas, pero lo que hace es enroscarte, asfixiarte hasta que exhales el último suspiro y te quedes sin aliento. Te tritura los huesos de a poco hasta que no puedes respirar. Tritura los huesos. Si logran enroscarse alrededor de un cocodrilo, literalmente lo primero que le quitan es el oxígeno. Cuando queda neutralizado porque ya no puede respirar y obviamente murió porque colapsa el corazón por un infarto, por falta de oxígeno, colapsa su cerebro por falta de oxígeno, entonces luego se dedica a triturar sus huesos. Y hay de los historiadores, pueden verlo en los canales de documentales, que han visto a pitones tragarse literalmente una persona. Lo hacen de manera natural, la van tragando de a poco, porque literalmente lo que hacen es quitar el aliento. Por eso cuando la Biblia en las primeras páginas compara a Satanás con una serpiente, me lo imagino como una pitón. Y cuando hablo de lo que es un animal sin aliento detrás de las rejas, no puedo dejar de ver que el autor intelectual de Una iglesia sin aliento es la misma pitón antigua, que deja sin aliento a la iglesia. El enemigo lo que quiere es quitarte el aliento. ¿Cómo te lo quita? No te mata literalmente, pero trata de domesticarte, civilizarte, eliminar los riesgos. ¿Para qué vas a predicar? ¿Para qué vas a orar más si con la oración del domingo te basta? ¿Para qué vas a leer más la Biblia si después el pastor va a traer un buen mensaje que te va a alentar? Y trata de dosificarte el aire hasta que ya no puedas respirar. Por eso decía hace unas semanas atrás que uno debe inhalar y exhalar. Inhalar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos sopla desde la Biblia. ¿Y cómo exhalamos? Orando. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Esa es la manera natural de respirar. Si solo inhalas, esto que es vida se transforma simplemente en un elemento intelectual. Esa gente cabezona que sabe todo de la Biblia, sabe hasta el color de sandalia que usaba el apóstol Pablo, pero no conoce la presencia de Dios. Y después está el otro, el que nunca sabe cómo inhalar y solo exhala. Y las oraciones son huecas porque no hay depósito. Señor Jesús, te pedimos, Padre, que nos bendiga, Señor. El diablo quiere asfixiarte para quitarte el aliento. La segunda cosa que quiere hacer es silenciar tu voz. Eso hace la pitón, tritura y pierdes la capacidad de pedir ayuda.
la capacidad de gritar. Sé que ustedes están pensando, diciendo, si me encontrara con una pitón en la selva, yo gritaría tanto que asustaría a la serpiente. Lo primero que hace es perder la capacidad de pedir ayuda, porque al irse el aliento de tu ser, de tu físico, tus cuerdas vocales ya no pueden funcionar correctamente y silencia tu voz. La pitón lo que hace es quitarte el aliento, y cuando te quita el aliento, lo primero que pierdes es el idioma espiritual. Si en tu casa no se habla el lenguaje espiritual que se habla aquí los domingos, tus hijos perderán el idioma y perderán la cultura espiritual. Nuestros hijos no hablarán lo que hoy nosotros hablamos, no conocerán la presencia de Dios. No bastará 3 horas a la semana, 2 horas en un servicio dominical para que tus hijos no se pierdan. Necesitas hablar el idioma espiritual en tu hogar. Atarás esto a las tablas de tu corazón, lo atarás a tu cuello, lo escribirás en las tablas de tu corazón, los pondrás en los murales, en las frentes, repetirás esto a tus hijos y a tus nietos. Es un mandamiento de Dios para que no se pierda la cultura. Y si tus hijos nos ven como esquizofrénicos, que aquí alabamos a Dios, pero que en la semana maldecimos, que aquí levantamos las manos, pero que en la semana ni siquiera nos acordamos de orar o tener devocionales o leer la Biblia, entonces ellos ni siquiera tendrán el evangelio como un segundo idioma. Y la pitón, señores, le habrán quitado el aliento a tus hijos. Monos enjaulados, gorilas detrás de los barrotes, nombre de cristianos, pero que no lo son, creyentes nominales. Le habrá quitado la respiración a tus hijos. Y tú dirás, pero si yo iba a Féborde, ¿cómo que mis hijos no están sirviendo al Señor? Es que no pueden aprender un idioma hablándolo una vez a la semana. Hay una generación que no entiende el idioma porque sus padres han dejado de hablar el idioma espiritual en sus hogares. Y cuando se corta el oxígeno espiritual en un hogar, cuando no se... en un hogar se corta el aliento. Y lo que tenemos en casa son hijos de gorilas en cautiverio, o de elefantes en cautiverio, o de leones en cautiverio. Dicen los que estuvieron en safaris por la selva, que si los animales que están en cautiverio son animales sin aliento, literalmente los que nacen en cautiverio ni siquiera merecen llamarse animales salvajes, porque no han tenido nada, no saben lo que es la selva, no saben lo que es el hábitat natural, no saben lo que es ganarse una presa, no saben lo que es salir a cazar. Son animales que si algún día los quieren liberar o quitar de la esclavitud y los llevan a la selva, se mueren, porque si no viene el guardia del zoológico a tirarles un pedazo de carne, no saben cazar. Y posiblemente sean presas de depredadores, aunque tengan 800 kilos de peso. Porque nunca han aprendido a cazar. El joven rico dijo, ¿qué me falta? Aventura te falta. ¿Qué me falta? Dejar de estar viviendo de tu papá y salir a ganarte la vida. Deja todo lo que tienes y me sigues, te propongo aventura. ¿Qué incluye el tour, Señor? Bueno, incluye algunas caminatas sobre el agua, alguna resurrección de muertos, 2 o 3 leprosos limpiados y algo por el estilo. Yo hubiese tomado ese tour de inmediato. El muchacho dice, me vuelvo a mi jaula. Y se volvió, no quiso perderlo. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a su jaula? ¿Por qué vuelve a su jaula? Porque no se da cuenta que este es el primer día de su vida, porque todavía no transcurrió. Y el último, porque no volverá a transcurrir. No se da cuenta. No sabe que el tiempo se le acaba. Son los que creen que en lugar de los hechos de los apóstoles es la idea de los apóstoles, los congregantes de los apóstoles. Las teologías de los apóstoles son los hechos. Dios nos está hablando desde que nos vino el segundo manto apostólico a que edifiquemos sobre los hechos. Hay que hacer, hay que predicar, a salir estratégicamente y decir, yo tengo que hacer que la vida valga la pena, que si yo estoy respirando tengo un sentido. David está intentando llevar el arca a Jerusalén. ¿Conocen la historia? Algo sale mal, una persona muere en el intento y él decide no tocarla y la pone en la primer casa que da a la calle. Golpea la puerta y le dice, perdón, ¿podríamos dejarle el arca a usted? Obed-Edom, el campesino, dice, por supuesto, déjemela. Su majestad, no hay nada que yo no pueda hacer por usted. Y el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y literalmente dice la Biblia, el arca estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová la casa y todo lo que tenía. Algo anda mal si todo lo que sucede en Féborde no sucede en tu casa. Una dosis de domingo no te va a llevar adelante.
Si en tu casa no está la presencia de Dios, tu hogar está sin aliento y tu hogar, lo diré así de una vez, tu hogar está abierto a un ataque. Estás expuesto a un ataque de cualquier índole. El vallado está abierto porque no está la presencia de Dios. La presencia de Dios no la puedo llevar. No puedes decir que me venga a visitar un pastor a ungirme en la casa. Tú la llevas como sacerdote, como sacerdotisa, si eres viuda, madre soltera. Tú llevas la presencia, tú le abres, tú eres el anfitrión que pones la presencia de Dios en tu casa. Dios dice: es tiempo que me lleves a tu casa. Quiero bendecirte como Obed-Edom. No solo a ti, sino a todo lo que tienes. Desde el lunes, martes, miércoles, quiero bendecirte. Quiero bendecir a tus hijos para que no tengan relaciones prematrimoniales, para que no se droguen. Quiero bendecirte. Quiero estar en tu casa. Quiero hacer hábitat allí. Obed-Edom tuvo 8 hijos. 8 hijos, ninguno se perdió. Y la Biblia dice que eran poderosos hombres de valor. Si llevamos la presencia de Dios a casa, la atmósfera empieza a cambiar. Una atmósfera que se repite, les dije, genera un clima. Y un clima que se repite genera una cultura. Una atmósfera de calor genera un clima tropical. Y un clima tropical genera una cultura tropical hasta para vestirse. Más clarito, hay que echarle agua. Un clima espiritual en tu hogar genera, una atmósfera, genera un clima espiritual. Y quien llegue a tu hogar no le dan ganas ni de insultar, ni de mirar pornografía. No se atreve a hacer algo malo, porque aunque esté en la intimidad, en un lugar oculto donde se apaga la luz de la habitación, sabe que Dios lo está mirando porque está en territorio santo. Dios le dijo a Moisés: esta es tierra santa, quítate las sandalias. Y les dije el domingo pasado, ni siquiera era la tierra prometida. Pero uno de los nombres hebraicos para llamar a Dios es el lugar. Donde Él se presenta, ese lugar es santo. ¿Qué hace falta para que tu hogar sea santo? Que Él se presente y que Él se pare. ¿Están conmigo? Dígame amén. ¡Aleluya! Y por último, Él querrá detener tu alabanza. Te asfixia, te cierra la boca y quiere detener tu alabanza. Mi pasaje favorito, y se los quiero regalar, mi episodio favorito respecto a la adoración, está en el libro de Zacarías 14:17. Zacarías 14:17 es asombroso porque es como un disparador de lo que está ocurriendo aquí en Fébor. De Zacarías 14:17 literalmente dice lo siguiente: y acontecerá a los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, no vendrá sobre ellos lluvia. Las familias que no suban a Jerusalén para adorar a Dios, no vendrá sobre ellos lluvia. Esto es tan sencillo como que lo entienda un niño. Sin adoración no hay lluvia. La adoración es una nube que genera una atmósfera, y cuando se acumula lo suficiente empieza a llover. Y necesitamos generar lluvia. Fébor tiene que ser gente hacedores de lluvia. En los brujos, los indígenas, los nativos tenían un brujo que hacía para ver si podía descender la lluvia. Llamemos al hacedor de lluvia. Y a veces tenía razón, porque a veces justo estaba por llover y tenía razón. Ahora Dios dice: los verdaderos hacedores de lluvia están en mi iglesia. Porque cuando suban a adorar, se genera una atmósfera, se acumula hasta que empieza a llover. Nuestra familia, vecindarios, tu hogar necesita estar mojada bajo la lluvia. Si me invitaras hoy a almorzar a tu casa, dicho sea de paso, hace mucho que nadie me invita a almorzar, pero si me invitaran a almorzar a tu casa, yo tendría que entrar y decir: ¡wow! Es la misma presencia de Dios de Fébor Day. Lo mismo que se sentía en el Hilton. ¿Por qué? Porque está la misma atmósfera, el mismo clima y hay lluvia. Usted dice: ¿qué tiene que ver la lluvia con los gorilas tras los barrotes? La Biblia dice: todo lo que respira. ¿Qué? Alabe a Jehová. ¿A dónde va a ir Satanás a atacar? A la respiración, al aliento. ¿Para qué? Para que no alabes. Y si no alabas, no hay nubes. Si no hay nubes, no hay lluvia. Acabamos de desnudar a Satanás otra vez. Todo lo que respira, alabe a Jehová. No respirarás, dice, no respirarás. Te encerraré tras los barrotes, pero tú dices: yo soy libre, 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 free, 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 free. ¡Yes! ¡Vamos, leones de Judá! ¡Vamos! Esta es la selva de Fébor Day. Nadie nos va a
domesticar. La gloria de Dios está con nosotros y todo lo que respire, alabe a Jehová. El favor de Dios en este lugar.